Eh, Disculpa, todavía no grabes. Todavía no empezamos, por favor. Un momentito, ¿sí? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Soy el doctor Albitres, médico endocrinólogo. Bueno, hoy día vamos a empezar con las clases de endocrinología. Hoy día vamos a hacer lo que es una introducción a lo que es el sistema endocrino. Bueno, el sistema endocrino, como usted está formado por los diferentes órganos que producen hormonas. Entonces, hay que ver que este conjunto de órganos y tejidos formadores de hormonas no están, digamos, aislados, están muy relacionados, ya que ellos participan en lo que es la integración, la coordinación de las funciones del cuerpo. Entonces, hay una interrelación con el sistema nervioso, con el sistema inmune. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, acá tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el hipotálamo, que es un órgano neuroendocrino, tenemos a la hipófisis, órgano endocrino, bueno, acá se representa la tiroides, la corteza suprarrenal y las gonadas. Entonces, a este sistema, a este eje, entran señales ascendentes y hay señales descendentes que bajan hacia el hipotálamo, los que van a hacer, los que van a regular la función del eje hipotalámico hipofisiario de los órganos endocrinos. Entonces, esta relación que existe, pues entonces no solamente va a depender del eje en sí endocrino, sino también de la parte neural, ¿no es cierto? Con la relación, y esto lo relaciona con el medio externo, como vamos a ver luego un poquito más con profundidad, ¿no? Estímulos como la luz, el sonido, el olfato, el gusto, el calor, oído, entre otros, va a hacer que haya cambio, haya modificaciones en la liberación de hormonas. Todo esto, por ejemplo, la luz, ¿no? Ustedes conocen la luz, la oscuridad y lo que es el ritmo circadiano, ¿no? Entonces, esta variación, que es un estímulo externo, va a hacer que se inhiba o se libere, en este caso, las hormonas liberadoras que están en el hipotálamo, para luego regular las hormonas de la hipófisis y las diferentes hormonas de los diferentes órganos endocrinos que tenemos. Entonces, como ya les he mencionado, el sistema endocrino desempeña funciones de integración, regulación, coordinación y control en el organismo humano. Esto es en estrecha relación con el sistema nervioso y con el sistema inmune. Así, ahora se conoce o se estudia incluso el eje eh, neuroinmunoendocrino. Entonces, donde esta relación va a modular las diferentes respuestas en el organismo con la finalidad, pues, de defenderse, con la finalidad de que nuestro organismo se encuentre en homeostasis, que haya un equilibrio de su medio interno. Entonces, para esto es esta regulación, esta coordinación entre los diferentes sistemas, ¿no? Así tenemos acá, por ejemplo, aquí, un agente patógeno que va a hacer que se activen las células inmunitarias, lo que va a liberar citoquinas. Estas citoquinas van a actuar sobre los diferentes órganos del sistema endocrino y van a modular la respuesta, por ejemplo, en el caso del cortisol, en el caso de la adrenalina, de la noradrenalina. Entonces, va a modular sus respuestas. Por un lado se van a liberar mayor cantidad de hormonas como cortisol en el caso de un estrés quirúrgico o un estrés por una enfermedad. Pero a la vez este estrés va a modular de tal manera que haya hormonas que se inhiban. ¿Cuáles? La hormona de crecimiento, las hormonas sexuales, porque en ese momento no es vital, no es importante esas funciones. Por tanto, esas hormonas van a quedar inhibidas. Va a dar paso a la liberación de las hormonas del estrés, ¿no es cierto? Entonces, vemos igual. Ahora, el sistema nervioso también igualito va a actuar de tal manera que va a interaccionar con los otros dos ejes. Entonces, todo está integrado con la finalidad de mantener la homeostasis de nuestro cuerpo.
¿Qué más? ¿Qué otras funciones tenemos en el sistema endocrino? Entonces, como vemos ahí, una pregunta. ¿Ven el título de la diapositiva? Sí, doctor. Sí, ya porque acá yo tengo la barrita del Zoom. Lo voy a mandar más arriba. Ya está. Entonces, como vemos, tiene que ver con el control del crecimiento y desarrollo. En las diferentes etapas de vida, las hormonas juegan un papel importante en nuestro desarrollo, desde la formación fetal, como vemos aquí, para la determinación y diferenciación sexual, ¿no es cierto? Tenemos la testosterona, que tiene que ver con la diferenciación sexual, y esto puede generar incluso hasta anomalías genéticas. Luego tenemos el crecimiento, ¿no es cierto? Enfermedades metabólicas, tenemos ya niños con problemas de talla baja. ¿Por qué? Por déficit de la hormona de crecimiento, por problemas de la hormona tiroidea, que tiene mucho que ver con el desarrollo del niño. Y también tenemos, por ejemplo, enfermedades de diabetes, enfermedades en niños, que tenemos la diabetes tipo 1, ¿no? Luego tenemos ya los cambios hormonales que se presentan en la adolescencia. Tenemos que puede darse trastorno de la pubertad. Tenemos la pubertad precoz, puede incluso empezar la diabetes, la obesidad, las hormonas que tienen que ver con el metabolismo energético. Todo esto está regulado por las hormonas. Si seguimos en las otras etapas de la vida, continúan en cualquier etapa de la vida, las hormonas juegan un papel importante. Si tenemos, por ejemplo, en la edad adulta la presencia de las enfermedades tiroideas autoinmunes, las tiroiditis, la tiroides Hashimoto, por ejemplo, ¿no? Otras enfermedades suprarrenales, neoplasias endocrinas que empiezan a manifestarse, hipertensión endocrina, por ejemplo, entre los 30, 40 años, se empiezan a manifestar. Igual, si continuamos, tenemos ya en la vejez, tenemos lo que es la menopausia, los cambios hormonales que se dan en la presencia de osteoporosis, ¿no? Entonces, todo esto, para todo esto juega un papel importante las hormonas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la función de las hormonas ayudan a regular, ya hemos hablado de todo esto, la composición química y volumen del ambiente interno, el metabolismo y balance energético, la contracción del músculo liso y de las fibras musculares cardíacas, las secreciones glandulares, algunas de las actividades del sistema inmunitario. Ya vimos el crecimiento y desarrollo, funciones de los aparatos reproductores, sin lugar a dudas, todo eso es una hormona, ¿no? Ayudan a establecer los ritmos circadianos, como vamos a ver más adelante en algunas diapositivas. Entonces, ahora hablamos de los órganos endocrinos. Vamos a ver que existen órganos endocrinos clásicos y órganos endocrinos no clásicos. Entonces, los clásicos se puede decir que son los que son esencialmente productores de hormonas, y así tenemos, por ejemplo, las glándulas paratiroides, productores de las hormonas parahormona que tienen que ver con la regulación del calcio. Tenemos las glándulas suprarrenales, productores del cortisol, aldosterona, los andrógenos. A nivel de los islotes del páncreas, los productores de la insulina, del glucógeno. Luego tenemos los testículos, el ovario, productores de las hormonas sexuales, la glándula tiroidea, tenemos la glándula hipofisiaria, como órganos clásicos. Y otros órganos, la piel. En la piel podemos ver la producción, la conversión periférica, ¿no? Por ejemplo, de la testosterona. A nivel pulmonar tenemos espectro natriurético auricular, que participa también como una hormona en el hígado. Tenemos también al IGF-1. Tenemos a nivel del intestino delgado, tenemos la sincretina, por ejemplo, en el riñón, la eritropoyetina, en el estómago tenemos la grelina, que tiene que ver con la parte de la saciedad. Tenemos, perdón, a nivel pulmonar, tenemos acá tenemos a la angiotensina 2, perdón, me había confundido, en el corazón es el péptido natriurético auricular. Hay una pequeña confusión, disculpen. En el timo también suele haber sustancias o los linfocitos que pueden ayudar a lo que es la secreción de ciertas hormonas, como la prolactina, y así tenemos los órganos clásicos y los no clásicos. También podemos decir que hay órganos que sintetizan y secretan netamente lo que son hormonas. Ya hemos mencionado la pituitaria, la tiroides, la paratiroides, los islotes Langerhans, las adrenales, las gónadas, eso lo hemos visto en el anterior. Ahora,
hormonas sintetizadas en órganos que tienen otra función primaria. A nivel del cerebro tenemos al hipotálamo. El hipotálamo es un órgano neuroendocrino. Tenemos la producción de la hormona antidiurética y la oxitocina. Tenemos la producción de las hormonas liberadoras como la corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotrofinas y la hormona liberadora de hormona de crecimiento, entre otras, la somatostatina, la dopamina. En la glándula pineal tenemos la producción de melatonina, que tiene que ver con la regulación del sueño. En el corazón tenemos el péptido natriurético atrial, que tiene que ver con la vasodilatación. En el riñón tenemos la eritropoyetina, tejido adiposo, la producción de lectina, adiponectina. En el tejido adiposo también tenemos la conversión de la testosterona en estradiol, ¿no? Por efecto de una aromatasa. En el estómago tenemos la gastrina, la grelina, la somatostatina. En los intestinos tenemos varias, secretina, los GLP-1, GLP-2, que son las incretinas, motilina. En el hígado tenemos el IGF-1, el factor de crecimiento similar a la insulina. En el pulmón la angiotensina 2. En el riñón tenemos la vitamina D activa, el calcitriol, la 1-alfa-25 hidroxivitamina D. Habíamos visto en el tejido adiposo, en las glándulas mamarias, en otros órganos, la formación periférica o la conversión periférica de hormonas, el estradiol 17B, en el hígado, en las glándulas sebáceas tenemos de la producción o la conversión periférica de testosterona. La 5-hidrotestosterona, que se convierte en esta hormona a partir de la testosterona, por ejemplo, en la piel de los genitales, en la próstata, entre otros órganos. Y prácticamente casi en todos los órganos, la producción de T3 a partir de la T3, de la T4, ya que la T3 es la hormona activa, más activa que la T4. Bien, ahora tenemos lo que son, para definir un poquito más lo que son las hormonas, que se definen como señales químicas secretadas al torrente sanguíneo y que actúan en tejidos distantes generalmente de manera regulada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la glándula, las células glandulares que liberan sus secreciones hormonales al torrente sanguíneo. Para esto primero pasan por el espacio extracelular. Igual el espacio extracelular tenemos a la célula diana. La célula diana, ¿cuál es la característica? Que tiene receptores. Para que actúe esta hormona tiene que haber un receptor en su célula diana, un receptor específico para esa hormona. Entonces, tipos de hormonas por su naturaleza, tenemos las hormonas polipeptídicas, las esteroideas y tenemos las amínicas. Entonces, dentro de las hormonas polipeptídicas y proteínas, tenemos las que se producen a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, del paratiroides, páncreas y tubo digestivo. Tenemos aquí, por ejemplo, en el hipotálamo la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, que es la más pequeña, que es un péptido. Tenemos la hormona liberadora de gonadotrofinas, entre otras. Luego tenemos las hormonas lipídicas, que tenemos acá. Aquí principalmente tenemos las hormonas esteroideas, el cortisol, la aldosterona, el estrógeno. Y también está considerado acá la vitamina D. Luego tenemos aminoácidos modificados. Tenemos las hormonas derivados de la tirosina. ¿Quiénes son las hormonas derivadas de las tirosinas? Las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Luego tenemos derivado del tristófano, que tenemos la melatonina en la glándula pineal. Entonces, ¿cómo se sintetizan las hormonas? Entonces, aquí vamos a ver las diferentes diferencias entre los diferentes tipos de hormonas según su naturaleza química. Así tenemos que en el caso de las hormonas polipeptídicas, proteínas, tienen su síntesis parecido, o es una síntesis proteica, ¿no es cierto? Y ustedes conocen bien que para la síntesis de proteínas hay un gen que los codifica. Entonces, ese gen que se encuentra en el núcleo se va a mandar la información al RNA mensajero, de tal manera que tenemos el RNA mensajero va a llevar esa secuencia, ¿no? La secuencia de la producción de esa hormona, la secuencia de aminoácidos para la producción de esa hormona. Entonces, a nivel de los ribosomas,
que están unidos al retículo endoplásmico, entonces se va a formar esa secuencia de hormonas y va a dar lugar a lo que es la preprohormona, ¿no es cierto? Da lugar a la preprohormona. Tenemos lo que es la hormona, la secuencia de aminoácidos propiamente la hormona, y un péptido que generalmente es inactivo. En el mismo retículo endoplásmico, esta preprohormona se convierte en prohormona, ¿no? Tenemos acá la conversión en prehormona, la señal secuencial se escinde de la prohormona, se escinde de la prohormona. Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, existen genes que tienen que ver con un grupo de hormonas. Por ejemplo, el gen de la propia melacortina entonces va a producir una secuencia hormonal donde va a incluir la CTH, donde va a incluir la melatonina, pero de acuerdo a las enzimas que regulan, entonces va a ver cuál es lo que se produce, ¿no? Entonces se produce ACTH, entonces se va a dar prioridad a la secuencia de ACTH y se va a liberar ACTH, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la prohormona. Esta prohormona se transporta hasta el aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se va a empaquetar. Esta hormona o prohormona se empaqueta en ese paquete, digamos, en esa vesícula. Van a estar las enzimas que van a degradar o van a escindir la prohormona, quedando la hormona activa y fragmentos de péptidos. Y todo esto está en la vesícula secretora. Entonces se libera, esto se va a liberar, bueno, esta liberación por exocitosis es con participación del calcio. Con participación del calcio se libera y la hormona activa va a ir hacia su órgano diana. Esto de aquí, por ejemplo, estos fragmentos de péptidos inactivos que están unidos a que se liberan junto con la hormona activa. En algunos casos nos puede ayudar, por ejemplo, si hay producción de ese tipo de hormona en el organismo, como por ejemplo lo que sucede en el paciente con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Por ejemplo, podemos medir si el organismo produce todavía insulina, por ejemplo, si produce insulina, ¿no? Si un paciente, les doy un ejemplo, si un paciente utiliza insulina exógena, está colocando esa insulina exógena, pero yo tengo la duda que si este paciente todavía produce insulina endógena a pesar de que yo le coloco insulina exógena. Entonces, para eso le pido un péptido C. O sea, le estoy pidiendo este fragmento o esta hormona, diga, este fragmento que se libera y que se puede medir, en este caso péptido C, para ver si todavía existe producción de insulina, o sea, en forma indirecta. ¿Por qué? Porque yo ya sé que este péptido C se libera junto con la insulina, o sea, con la forma activa. De esa manera yo puedo demostrar si ya no produce o produce mínimamente insulina o todavía está produciendo insulina. Bien, entonces ahí tenemos la síntesis de las hormonas polipeptídicas. Aparte de eso, las hormonas polipeptídicas son hormonas hidrosolubles, ¿no?, que no necesitan un transportador para poder transportarse por la circulación, excepto la hormona de crecimiento y el IGF-1, el factor de crecimiento de tipo similar a la insulina, tipo 1. ¿Vale? Entonces, ellos sí necesitan transportador, pero las demás hormonas polipeptídicas no hay necesidad de un transportador. Pueden unirse a la albúmina, pero no tienen un transportador específico. ¿Qué hay de las hormonas esteroideas? Entonces, con respecto a la síntesis de las hormonas esteroideas, se sintetizan a partir del colesterol plasmático o intracelular. Vemos bien que son liposolubles, no se almacenan en el citosol, excepto la vitamina D. La secreción depende de síntesis de novo, o sea, no se almacena. En cambio, las hormonas polipeptídicas sí se almacenan. Tenemos almacenado la insulina.
En cambio, esta de acá hay una liberación, depende de la síntesis de nuevo para estar liberándose. Secreción por difusión de gradientes. Entonces, tenemos acá una célula, en este caso, una célula suprarrenal de la corteza suprarrenal. Tenemos aquí, ¿no? Un receptor del colesterol, en este caso el colesterol LDL, que se va a ingresar a las gotas lipídicas, pero ya en las gotas lipídicas la misma célula tiene su colesterol almacenado. Y eso se ve en la ultramicroscopía, se puede ver la presencia de gotas lipídicas dentro de estas células. Entonces, a partir de esto, entonces estamos aquí almacenando el colesterol que va a ser utilizado como sustrato para la producción de hormonas esteroideas. Por una esteriasa, este colesterol que está esterificado va a liberarse y va a ingresar, en este caso va a ingresar a la mitocondria. Acá va a haber un canal, un transportador, el transportador STAR, que no está en esta imagen. El transportador STAR va a hacer que ingrese el colesterol dentro de la mitocondria. Entonces, eso, gracias a quién? Gracias a la hormona, para que suceda esta síntesis de estas hormonas esteroideas, se necesita el efecto o el estímulo de la CTH. Si estamos hablando de las hormonas esteroideas de las suprarrenales, necesitamos el efecto de la CTH y de la LH, de la hormona luteinizante, en el caso de las gonadas. ¿Para qué? Para que se pueda dar esta síntesis de hormonas esteroideas. Entonces, este ACTH va a actuar a nivel de la esterasa y también va a actuar a nivel del transportador STAR. Son sitios donde puede actuar esta hormona estimuladora para la producción de síntesis de hormonas, la producción de la CTH para la producción de síntesis de hormonas esteroideas. Entonces, a nivel de la mitocondria, se va a formar la pregnenolona. A partir de la pregnenolona es que se van a originar las diferentes hormonas esteroideas. Prácticamente esta es la molécula inicial que se forma. Entonces, de aquí, quiero mostrar esto de aquí. Entonces, de aquí va a depender la formación de hormonas. Parte de ello se va a dar fuera de la mitocondria, en el retículo endoplásmico, ¿no? Algunos pasos de la síntesis de estas hormonas y varias hormonas de ellas se dan a nivel del retículo endoplásmico, pero la síntesis de aldosterona y la síntesis del cortisol va a regresar, como se ve acá en la diapositiva, va a regresar el 11-deoxicortisol hacia la mitocondria para que dentro de la mitocondria, ya que necesita enzimas que se encuentran dentro de la mitocondria para que se pueda producir cortisol o se pueda producir la aldosterona. Entonces, de esa manera se producen los diferentes tipos de hormonas esteroideas. Ahora tenemos la síntesis de las hormonas amínicas, tenemos acá las hormonas tiroideas y tenemos las hormonas suprarrenales. Entonces, estas se sintetizan gracias a enzimas citoplasmáticas propias de la glándula, propias de las células de estos órganos. Así tenemos las hormonas tiroideas, se encuentran almacenadas unidas a la tirulina en los folículos tiroideos y en sangre se separan de su proteína y se unen a la globulina fijadora de tiroxina que la libera lentamente. Las hormonas lipídicas entonces necesitan de un transportador. Entonces acá tenemos la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Entonces el objetivo entonces es formar nuestras hormonas tiroideas a partir de la iodinación de los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Acá tenemos la tiroglobulina con sus residuos tirosilos. En estos residuos tirosilos es donde se va a unir el yodo. Entonces va a formar, tenemos acá el diyodotironina y tenemos aquí con un solo yodo formando el triyodotironina, que es la T3, y la tetrayodotironina, que es la T4. Estas de aquí van a formar vesículas y luego por proteólisis se van a liberar las hormonas tiroxina, triyodotironina y esta parte de la tiroglobulina puede volver a ser reutilizada. Entonces, de esta manera es como se sintetizan las hormonas tiroideas. Luego tenemos las hormonas suprarrenales, la adrenalina y la noradrenalina. Ya sabemos bien que la adrenalina o epinefrina es la que se sintetiza en mayor proporción en la médula suprarrenal, mientras que la noradrenalina en el sistema nervioso simpático.
Bien, aquí tenemos una imagen de la síntesis de hormonas a nivel de la médula suprarrenal en las células cromafínicas. Tenemos acá a partir la dopamina, ¿no? Tenemos acá a partir la tirosina, por la tirosina hidroxilasa se forma L-dopa, una vez carboxilasa se forma la dopamina, esta dopamina ingresa al gránulo de cromafín, a nivel de gránulo de cromafín se va a formar la noradrenalina, y luego también se va a formar la epinefrina, tenemos acá la epinefrina, que luego por exocitosis va a ser liberada hacia el exterior. Entonces, en este gránulo, donde contiene noradrenalina, adrenalina, también tenemos la cromogranina, tenemos el calcio, el ATP, todo esto sirve para que pueda ser liberado las hormonas hacia el exterior, la epinefrina y la norepinefrina. Bien, luego de que hemos visto la síntesis de las proteínas, ahora vamos a ver, así cortito nomás, el transporte de las hormonas. Entonces tenemos que el transporte de las hormonas que son hidrosolubles van a transportarse en forma libre, mientras que las hormonas lipofílicas están unidas a proteínas transportadoras, como por ejemplo el cortisol está unido a la transportina, aunque también se une a la albúmina. Las hormonas sexuales están unidas a la globulina transportadora de hormonas sexuales, mientras que las hormonas peptídicas, proteicas y las catecolaminas generalmente están en forma libre, o mejor dicho, se transportan de forma libre. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para que una hormona actúe? Que su órgano blanco, que su órgano diana tenga receptores. Entonces, si no hay receptores, ¿dónde va a actuar la hormona? Entonces, esta hormona tiene sus receptores en la célula diana. Entonces, estos receptores hormonales están ubicados a nivel de la superficie de la membrana celular, en el caso de las hormonas peptídicas y catecolaminas, en el citoplasma celular, en el caso de las hormonas tiroideas, y en el mismo núcleo, en el caso de las hormonas tiroideas. Entonces, esto ya tiene que ver con la señalización, ¿no? Tenemos aquí los receptores de hormonas en la superficie de la membrana celular, que tenemos los dos tipos. Tenemos los acoplados a proteínas G, ¿no es cierto? Tenemos acá el receptor, ¿no? El ligando. Tenemos aquí las proteínas G, el complejo de proteínas G, que lo van a activar, en este caso, a la adenilato ciclasa, para luego desencadenar la cascada de señalización y luego ya realizar la función respectiva. Tenemos los receptores de proteína quinasa, tenemos la tirosinquinasa, en este caso, por ejemplo, tenemos este receptor que al unirse los ligandos o al unirse las hormonas van a activar la tirosinquinasa. Entonces, vamos a ver ahora receptores de las hormonas de la superficie de la membrana celular acoplados a la proteína G. Tenemos en el caso del sistema de segundo mensajero donde es el adenilato ciclaso AMP cíclico en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a activar el AMP cíclico, va a activar las proteínas reguladoras y va a hacer que se active enzimas específicas que van a participar en la función correspondiente y desactivar otro tipo de enzimas. ¿Qué hormonas utilizan este segundo mensajero? Tenemos la adrenocorticotropina, la angiotensina 2, la LH, FSH, calcitonina, catecolaminas, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona gonadotrofina coriónica, la hormona paratiroidea, la TSH, el glucagón. Entonces, todos ellos utilizan como segundo mensajero a la adenil ciclasa AMP cíclico. Luego tenemos otro tipo de proteína, mejor dicho, de otro mensajero que está acoplado a la proteína G, que es la fosfolipasa C, ¿no es cierto? En este caso la fosfolipasa C, ¿no? Se va a activar de tal manera que va a actuar aquí a través del inositol trifosfato, el diacilglicerol, con la finalidad muchas veces de activar canales, ¿no? Para realizar la acción respectiva. ¿Quiénes utilizan como segundo mensajero la fosfolipasa C? La angiotensina 2, las catecolaminas, la hormona liberadora de gonadotrofina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la oxitocina, la hormona antidiurética. ¿Qué más tenemos? Tenemos receptores de las hormonas de la superficie membrana celular acoplados a la proteína G,
con dos sistemas de segundo mensajero. En este caso tenemos la adrenalina, por un lado, a través de la adenilato ciclasa, y por otro lado, a través de la fosfolipasa. O sea, esta adrenalina depende del tipo de receptor que actúe para una respuesta, para dar una respuesta específica. Luego tenemos los receptores de membrana de la proteína quinasa. Tenemos los receptores con actividad tirosina quinasa, como en el caso de la insulina, ¿no es cierto? Se une a la unión de la insulina a proteínas receptores, fosforilación del receptor, la tirosina quinasa se activa. De esta manera se da la cascada de efectos para realizar las funciones respectivas. Tenemos acá el mecanismo de acción de la tirosina quinasa en el caso de la insulina. ¿Qué más tenemos? Tenemos receptores de membrana no tirosina quinasa, tipo PK. ¿Quiénes utilizan este tipo de receptores? La prolactina, la hormona de crecimiento, la lectina, ¿no? Tenemos acá el sistema JAK-STAT, que es el sistema de receptores citocinas no tirosina quinasa. Igual, hay en este caso, una transcripción de gen específico y posiblemente con la síntesis de proteínas. ¿Qué más tenemos? Tenemos los receptores de hormonas citoplasmáticos, como en el caso de las hormonas esteroideas. Entonces tenemos acá, tenemos aquí en la imagen, tenemos la proteína transportadora, que está llevando la hormona, se libera la hormona de la proteína transportadora, ingresa a la célula. En la célula tiene su receptor, esta hormona tiene su receptor a nivel de citoplasma. Este receptor va a translocar y va a ingresar al núcleo, y de tal forma que se forma un complejo, y este complejo va a formar un factor de transcripción, de tal manera que este factor de transcripción va a activar genes específicos genes específicos que se van a activar de acuerdo a la función que cumple esa hormona. Luego tenemos el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Igual en este caso las hormonas tiroideas habíamos dicho que sus receptores son nucleares. ¿No? Tenemos la hormona, por ejemplo, la T4 que ingresa a la célula. Esta T4 se convierte en T3. Esta T3 se une a una proteína de unión. Esta proteína de unión la transporta hacia el interior del núcleo, y en el interior del núcleo la T3 se une a su receptor. Igual hay un tipo de receptor, es un complejo, se forma un complejo de receptor, igualito formando un factor de transcripción, de tal manera que activa genes que tienen que ver con la función de la hormona tiroidea, que tienen que ver genes que van a citar proteínas que tienen que ver con la función de la hormona tiroidea. Bien, entonces ya vimos desde su síntesis hasta la unión a receptores. Ahora, ¿quién controla la secreción de las hormonas? Ya hemos visto algo ligero sobre este control de la secreción. La concentración de la hormona en la circulación va a depender del patrón de secreción glandular y de la tasa de depuración hormonal. La secreción hormonal está finamente regulada por lograr concentraciones que sean adecuadas para la respuesta tisular apropiada. La concentración hormonal en circulación no es uniforme, y los patrones de secreción determinan la función biológica, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo ahora patrones de secreción hormonal. Entonces, la secreción hormonal sufre aumentos o descensos a través de mecanismos neuroendocrinos programados a nivel central, a nivel hipotálamo. Ya hemos visto a nivel del hipotálamo, ¿no es cierto? Este hipotálamo va a generar ritmos endocrinos, o sea, va a generar ritmos de tal manera que la secreción hormonal se da en biorritmos. Así se define como ritmos biológicos a una oscilación cíclica de un parámetro biológico dependiente de un reloj endógeno y de sincronización ambientales. Aquí se le llama ritmo circadiano. Ese constituye el reloj biológico humano que regula las funciones fisiológicas del organismo para que siga un ciclo regular que se repite cada 24 horas y coincide ¿con qué? Con los estados de sueño y vigilia. Entonces está en relación a los diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, estación del año, ciclo diario de luz, oscuridad, sueño, comida, estrés. Entonces, de aquí que tenemos acá la regulación, ¿no? De estos ritmos
estos ritmos endocrinos por el sistema nervioso. En este caso, por ejemplo, tenemos la luz que ingresa por los ojos, ¿no? Y activa el núcleo genicular lateral, se forma un ciclo sueño-vigilia, de tal manera que al actuar sobre el núcleo supraquiasmático se va a originar el reloj circadiano, que va a coordinar los ritmos a nivel endocrino, a nivel metabólico y ambiental. ¿Quién más participa en este ciclo o este reloj circadiano? La glándula pineal con la melatonina, ¿no? La cual ya sabemos está aumentada durante la noche y disminuida durante el día. Entonces la melatonina también juega un papel importante en la regulación, en la coordinación de estos ritmos. Entonces, ¿qué ritmos conocemos? Tenemos los pulsátil o ultradiano, que se repiten con una periodicidad menor a 24 horas. Tenemos la GH, la GnRH, la prolactina. Vamos a ver luego cómo se liberan. Diario, ciclo circadiano, ritmo de alrededor de 24 horas. Cortisol, la CTH, la hormona de crecimiento, la testosterona tienen un ritmo circadiano. Y hay otro ritmo que son mayores de 24 horas que se consideran infradianos. Por ejemplo, el estradiol y progesterona siguen un ciclo infradiano, de acuerdo al ciclo menstrual. También se puede dar con la variación estacional de la tiroxina. Bueno, en esta imagen, vamos a ver. Bueno, la idea de esta imagen, tenemos acá, por ejemplo, en el número, en la letra C, vemos acá la secreción de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tenemos que se eleva durante la noche, durante la madrugada. A partir de las 12 de la noche vamos a tener un pico elevado de hormona de crecimiento. Y esto va a descender. Esto va a descender de tal manera que ya a las 6 de la mañana prácticamente tiene niveles basales de hormona de crecimiento. Pero esta hormona, cierto, por ejemplo, a las 4 de la tarde por ahí puede tener un pico corto, ¿no? Pero el pico principal es en la madrugada. Luego tenemos acá la CTH. La CTH también tiene un ritmo circadiano bien conocido, ¿no? Va a disminuye a las 11 de la mañana, de la noche ya la tenemos disminuida y la tenemos elevada en su máximo pico a las 8 de la mañana. Entonces a las 11 de la noche disminuido y a las 8 de la mañana aumentado. Y estos ritmos circadianos se pueden ver alterados, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona altera su ciclo vigilia-sueño? Entonces, ¿qué pasa si esta persona durante la noche hace guardias, no duerme en la noche, se mantiene despierto? Entonces, la melatonina, que juega un papel importante en la regulación de estos ritmos circadianos, sí, se va a ver afectado. Entonces, no se va a regular y vamos a tener ya prácticamente estas hormonas con una variación donde la madrugada va a estar alto, donde todo incluso va a estar en nivel diferente a como regularmente se ve, se observa. Entonces, por eso que es importante, ¿no? Mantener sus horas de sueño. Ahora, con respecto al frente a un estrés, un accidente, una enfermedad, igualito, todos estos ritmos circadianos se ven totalmente afectados. ¿Por qué? Porque ahí interesa que el cortisol, que la CTH, que estas hormonas contrarreguladoras estén elevadas para hacer frente a ese estrés del organismo. Entonces, son situaciones en las que se cortan estos ritmos circadianos. Bueno, ahí en esa diapositiva tenemos las diferentes hormonas y si siguen o no un ritmo ultradiano, circadiano, infradiano. Por ejemplo, ahí tenemos el cortisol, que sigue un ritmo ultradiano y circadiano. Tenemos ahí el estrógeno, que sigue un ritmo infradiano. La melatonina también mantiene un ritmo circadiano. Y así vemos de otras hormonas en esa diapositiva. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora la retroalimentación. Tenemos la retroalimentación
O sea, otra forma de regular las hormonas es a través de la retroalimentación o feedback. Entonces, esta retroalimentación o feedback puede suceder en forma, digamos, directa, por un efecto fisiológico. O sea, una que no tiene nada que ver con este eje que le estoy mostrando acá en la diapositiva, sino tiene que ver con el efecto, por ejemplo, metabólico, el efecto de la glucosa o del calcio. En el caso de la insulina, por ejemplo, ¿no? Hay una retroalimentación negativa entre los niveles de insulina y los niveles de glucosa. Así tenemos que los altos niveles de glucosa inicialmente pueden hacer de que se libere la insulina. Esta insulina se empieza a liberar, pero empieza a bajar los niveles de glucosa. Entonces, al bajar los niveles de glucosa, bajan los niveles de insulina, de tal manera que se mantiene una regulación. Aumenta, baja, y de tal manera que se mantiene en equilibrio los niveles de glucosa. Esa es una retroalimentación negativa directa. Ahora tenemos la retroalimentación que se da en el eje hipotalámico endocrino. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos acá la retroalimentación negativa, ¿no? Tenemos el eje hipotalámico, en este caso la hipófisis, en este caso tenemos los órganos, el testículo y la liberación de las hormonas con el efecto a nivel muscular. Entonces, ¿qué tenemos acá en lo que es la retroalimentación negativa? En lo que es la retroalimentación negativa, entonces vamos a tener de asa larga y de alza corta. Entonces, los de asa larga, ¿qué significa? Vamos a ver. Entonces, se empieza a liberar las hormonas, se empiezan a liberar. Tenemos la hormona liberadora, en este caso, bueno, acá no dice, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotrofinas se aumenta, la LH, la FSH la mantenemos aumentadas, de tal manera que este aumento va a actuar sobre, en este caso, el órgano endocrino, testículos, de tal manera que se va a producir el aumento de las hormonas sexuales, las cuales van a participar o van a actuar sobre su órgano blanco. Este aumento va a ser una retroalimentación negativa, de tal manera que va a inhibir las hormonas a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Entonces, esto es de asa larga. Luego tenemos que también la misma hipófisis va a inhibir, que es de asa corta, a las hormonas liberadoras a nivel del hipotálamo. Entonces, de esa manera también se está viendo. Y también existe ultracorto. También se habla de un sistema ultracorto. Entonces, ultracorto significa que la misma hormona liberadora se inhibe por sí mismo. Entonces, del órgano endocrino es largo hacia a la hipófisis, hacia el hipotálamo, del hipotálamo, de la hipófisis al hipotálamo, en una asa corta, y ultracorta, la inhibición es en el mismo, por la misma hormona, en el mismo hipotálamo. Y en el caso de una retroalimentación positiva, que es más raro, porque imagínense, aumenta y aumenta y aumenta la hormona. Entonces, ¿en qué caso se da? Lo más común es el aumento de estrógenos, el aumento del estradiol y el aumento de FSH o LH en el ciclo menstrual, ¿no es cierto? En el ciclo menstrual, como vemos acá, va a aumentar, por acá tenemos el aumento del estradiol y tenemos que a medida que va aumentando el estradiol, también va a aumentar la LH, ¿no es cierto? Entonces va a ser una retroalimentación positiva que se da a mitad del ciclo menstrual. Pero esta retroalimentación tiene un objetivo. El objetivo es liberar al óvulo, ¿no es cierto? Romper el folículo para liberar el óvulo. Una vez que se liberó el óvulo, esa retroalimentación positiva se frena. ¿Ya? Entonces, tiene un objetivo esa retroalimentación positiva. ¿En qué órgano o en qué otra situación se da una retroalimentación positiva? Por ejemplo, en el caso de la oxitocina, durante el trabajo de parto, a nivel de las fibras musculares del útero, entonces
Se contrae el músculo uterino, se libera oxitocina y está en ese ciclo de aumento de oxitocina, aumento de la contracción uterina, aumento de oxitocina. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? De expulsar al feto. Una vez que se expulsó el feto y la placenta, se inhibe esa retroalimentación positiva. Entonces son dos casos que son como ejemplos de retroalimentación positiva. Luego tenemos una regulación ya a nivel, tenemos ya una regulación a nivel del mismo receptor. Entonces, ya vimos a nivel de los, del órgano, a nivel de las hormonas. Ahora vamos a ver ya a nivel del receptor. ¿Qué pasa con el receptor? Entonces vamos a ver la capacidad o la sensibilidad de este receptor a la hormona. Entonces va a haber una regulación positiva y una regulación negativa de estos, perdón, de estos receptores. Si hablamos de una regulación positiva, ¿qué significa? Que la célula blanco responde a la disminución de la concentración de las hormonas, produciendo más receptores para ellas, de esa manera incrementando la sensibilidad a la pequeña cantidad de hormona que está presente. Entonces, hay mayor concentración de hormona, puede ser por síntesis, puede ser mayor activación, y de los receptores. Entonces se va a producir mayor cantidad de receptores con la finalidad de captar mayor cantidad de hormonas circulantes. Luego tenemos la regulación negativa. Esta regulación negativa responde al aumento, la célula blanco responde al aumento de la concentración de la hormona, produciendo menos receptores para ella. De esa manera no es sobreestimulada por la hormona. Así tenemos, por ejemplo, la progesterona. Llega un momento en que la progesterona, que está elevada, ya no es necesario. Entonces, el número de receptores va a empezar a pesar que todavía la progesterona se mantiene en valores altos, ya la célula se vuelve menos sensible. ¿Por qué? Porque hay un menor número de receptores e incluso ya hay inactivación de receptores. Entonces, de esa manera también es una forma de regular la función o la estimulación de la hormona en su órgano blanco, en su órgano diana. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Creo que por ahora todo bien, doctor. Y entonces seguimos, ¿ya? Es una clase larguita, pero ahora, antes era 2 horas. Ahora nos han dado 1 hora nomás. ¿Tienen clase de acá? Hola, ¿tienen clase luego? Doctor, creo que No, podríamos extendernos hasta 30 minutos más por ahí. Ya, por ahí unos 15 minutos más. Ya, listo, entonces voy más despacio. Entonces las tenemos, ya vimos. Ahora vamos a ver los trastornos hormonales que se pueden producir. Entonces tenemos principalmente, ¿qué va a pasar? Va a haber un déficit o exceso de hormonas, ¿no es cierto? Disminuyendo los efectos fisiológicos de las hormonas o en una intensificación de los efectos fisiológicos. Ahora, según su cantidad de hormonas se clasifica en hiper o hipo, ¿no es cierto? Tenemos el hipertiroidismo, el hipercortisolismo, el hipotiroidismo. Luego tenemos, según el lugar de origen de la alteración, tenemos que puede ser, un segundito, ya, perdón, ya, tenemos que puede ser primario. Entonces, si hablamos, por ejemplo, diagnóstico hipotiroidismo primario, estamos pensando que el problema está en la glándula. En este caso, si hablamos de hipotiroidismo, el problema está a nivel de la glándula tiroidea. Entonces, si aplicamos un poquito lo que hemos visto de aquí ya me falló la diapositiva, pero ya no importa. Hemos visto la retroalimentación. Si vemos acá, si está fallando la glándula tiroidea, está, qué sé yo, tiene una tiroiditis, o hay un daño en la glándula, o ha sido una cirugía. Entonces, ¿qué va a pasar? No se está produciendo la cantidad adecuada de hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué va a pasar con la retroalimentación?
entonces se va a dar una retroalimentación negativa. Como está disminuida la producción de hormonas tiroideas, eso va a hacer que se estimule la liberación de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides va a estar aumentado. Hormonas tiroideas bajas con la TSH aumentada, estamos frente a un diagnóstico de hipotiroidismo primario. ¿Ya? Entonces, el lugar de origen de la alteración, en este caso, la glándula endocrina tiroidea. Si hablamos de un lugar de origen secundario, vamos a hablar que la causa viene de un lugar como la hipófisis o incluso otro lugar, cuando es algo ectópico. Entonces, en este caso, vamos a encontrar la TSH normal o baja con hormonas tiroideas bajas. Entonces, tenemos las hormonas tiroideas bajas más las hormonas arriba, la TSH no se está produciendo adecuadamente. Entonces, no va a haber el estímulo para que se produzca adecuadamente las hormonas tiroideas. Por tanto, está disminuida la TSH y disminuida las hormonas tiroideas. Pero la TSH puede estar normal, pero no es normal. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas están bajas. Y si las hormonas tiroideas están bajas, normalmente por retroalimentación, ¿cómo debería estar la TSH? Aumentada, ¿no? Aumentada porque hay una retroalimentación. Pero en este caso el problema está a nivel de la hipófisis. Entonces, TSH normal o baja con hormonas tiroideas bajas. Luego tenemos el problema terciario, mejor dicho, el lugar terciario. En este caso, el problema va a radicar a nivel del hipotálamo, con alteración en la hormona liberadora de la tirotropina. Entonces, en esta imagen queremos ver acá lo que es la hipofunción y la hiperfunción, por qué se pueden producir y los diferentes niveles, ¿no es cierto? Tenemos acá, si esa hipofunción puede ser por destrucción o bloqueo de la glándula, ¿no es cierto? Entonces la glándula se bloquea, por ejemplo, la glándula hipofisiaria, por una tiroiditis, va a haber una destrucción, se puede bloquear con medicamentos, se bloquea la producción de hormonas tiroideas, entonces está bloqueando la glándula, entonces va a haber una hipofunción. Hablamos de una hiperfunción, entonces una hiperfunción, por ejemplo, un tumor, una hiperplasia, eso va a hacer que aumente su producción por efecto de este tumor. A nivel de prohormona, puede haber un bloqueo en la conversión de prohormona en hormona, puede haber producción ectópica y iatrogénica. La hormona puede haber una degradación, una estimulación de tal manera que esta estimulación lo degrada. Anticuerpos, hormonas se bloquean, igual va a haber una degradación de esta hormona. Presencia de anticuerpos antagonistas a nivel de los receptores. Entonces, estos anticuerpos antagonistas a nivel ya de receptores pueden producir una hipo o una hiperfunción. Por ejemplo, un anticuerpo que produce una hipertensión y que actúa a nivel de receptor. Por ejemplo, la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, la TSI, o el anticuerpo estimulante de la tiroides, también se conoce con ese nombre. Eso de ahí estimula ese receptor, estimula ese anticuerpo, actúa como si fuera una TSH, que empieza a estimular de tal manera que se libera un montón de hormonas tiroideas. Entonces, ese anticuerpo que cumple la función de una hormona hace que se libere gran cantidad de hormona tiroidea. En el caso de la tiroides estamos hablando. Entonces, ¿qué va a pasar con la retroalimentación negativa? ¿Cómo va a estar el TSH? El TSH va a estar suprimido. ¿Por qué? Porque el que está haciendo la función es un anticuerpo a nivel de receptor. Entonces, ¿qué más podemos saber? Podemos saber, puede haber defecto de receptores, ¿no? Ya, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? Hay un defecto de receptor de la insulina y eso puede conducir a la presencia al diagnóstico de insulina. Igual, por un lado, el defecto y por otro lado, la estimulación del receptor. Puede haber un daño tisular a nivel de la respuesta, ¿no? No hay una respuesta adecuada en el órgano diana. Todo eso conduce a una hipofunción o una hiperfunción
donde hay una liberación excesiva de esta hormona, como sucede en las tiroiditis en la etapa de hipertiroidismo. Entonces, más o menos esa es la forma como podemos ver los diferentes, digamos, trastornos que se pueden dar por la hipofunción o por la hiperfunción de esta hormona, ¿no? A nivel de la glándula, a nivel de la hormona, entonces tenemos que buscar dónde está la falla. Y como última parte, vamos a ver lo que son consideros generales de las pruebas de estimulación y de supresión. Entonces, las hormonas, en general las hormonas se miden, pues, ¿no es cierto? Podemos medir las hormonas, medimos cortisol, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, las medimos, las podemos medir. Pero hay situaciones en que esto nos queda la duda, o el diagnóstico no hay una confirmación del diagnóstico. Entonces necesitamos de pruebas funcionales. En endocrino tenemos pruebas de estimulación y de supresión. Hay que tener en cuenta para esto que las hormonas están sujetas a ritmos diurnos o ultradianos, se secretan de forma pulsátil, están reguladas por retroalimentación normalmente negativa desde los órganos diana, desarrollan secreción autónoma en estados patológicos. Entonces, ahora, por norma general, cuando existe una sospecha clínica de exceso de la producción hormonal, se utiliza pruebas de supresión. Yo tengo un exceso, estoy sospechando de un exceso de producción hormonal, quiero ver si lo llegamos a suprimir o no esta hormona. Y ahorita vamos a conversar luego. Cuando existe una sospecha clínica de insuficiencia de producción hormonal, se utilizan las pruebas de estimulación. Bueno, en el laboratorio de química clínica debe garantizarse las pruebas que sean sensibilidad, especificidad, reactividad. Bueno, eso es ya parte del laboratorio, ¿no? Por eso que en endocrino hay que tener cuidado las pruebas donde se manda a realizar. No es que yo esté en contra de los laboratorios, sino que el laboratorio tiene que tener la garantía de que sus equipos que tengan control de calidad interno y externo. Porque no es lo mismo medir o hacer un hemograma que hacer un dosaje de hormona. Es totalmente distinto, ¿no? Entonces, los laboratorios tienen que seguir o garantizar todas estas recomendaciones y poder tener un examen hormonal válido, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de pruebas dinámicas en endocrinología que se realizan, ¿ya? Tenemos la prueba de estimulación de intolerancia a la insulina. Entonces la prueba de intolerancia a la insulina se utiliza para el diagnóstico de deficiencia de CTH y para el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. Por ejemplo, en talla baja, ¿no? Queremos ver si hay deficiencia de hormona de crecimiento, encontramos, pues nos queda la duda, ¿no? Nos queda la duda, encontramos características de talla baja, entonces le hacemos, se puede realizar esta prueba, pero siempre hay que tener cuidado, siempre con las consideraciones respectivas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a pasar aquí en esta prueba? Nosotros vamos a inyectarle insulina al paciente. Al inyectarle insulina al paciente, vamos a producirle la disminución de la glucosa. Entonces, la disminución de la glucosa va a estimular la producción de hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles? La de crecimiento, la CTH, el cortisol, el glucagón. Entonces, estas hormonas se van a liberar. Entonces, la hormona de crecimiento, en este caso, podemos ver deficiencia de CTH o deficiencia de GH principalmente, se van a liberar por la hipoglicemia que se produce. Hay que tener cuidado, son pruebas que hay que hacerlo en un laboratorio que cuente con todas las garantías. Entonces, de ahí podemos ver, ¿no? No hubo una liberación adecuada de hormona de crecimiento, entonces estamos frente a un diagnóstico de talla baja por deficiencia de hormona de crecimiento. Confirmamos el diagnóstico sospechoso. ¿Por qué? Porque a veces la IGF-1 no sale normal.
No tenemos que confirmarlo con ese tipo de pruebas. Hay otras pruebas que también se pueden utilizar, pero en este estamos hablando de la prueba de intolerancia a la insulina. Prueba de estimulación de la hormona de crecimiento con glucagón. También es una prueba de estimulación para hipopituitarismo y diagnóstico de existencia de GH. Entonces, esta prueba de deficiencia de hormona de crecimiento, inicialmente el glucagón nos puede dar una liberación de insulina, pero pasadas las 3 horas, 2 horas, ya baja, y entonces va a haber una retroalimentación de tal manera que la glucosa que estaba alta va a caer porque el mismo organismo produce insulina y va a traer la glucosa bien disminuida, de tal manera que va a hacer que se libere hormona de crecimiento. Se puede utilizar esta prueba un poquito más adecuada que la anterior, ya que en la anterior hay riesgo de una hipoglicemia severa, ¿no? En la prueba de intolerancia a la insulina. ¿Qué más tenemos? Tenemos la prueba de sobrecarga oral a la glucosa. Supresión, esta porque es una supresión. Vamos a ver con esta, con esto se va a hacer el diagnóstico de acromegalia. Lo contrario a la anterior. La acromegalia es la producción excesiva de hormona de crecimiento. Vamos a ver si es que el organismo no responde a una supresión de esta hormona. Si le hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa, con glucosa anhidras, ¿y qué va a pasar? Vamos a tener niveles hormonales de hormona de crecimiento basales igual o casi similar después de esta prueba. Entonces no se llega a suprimir. El exceso de glucosa que debería suprimir la hormona de crecimiento no la suprime. Entonces estamos haciendo un diagnóstico de acromegalia. ¿Cuándo? ¿Por qué se utiliza esta prueba? Cuando hay sospecha, pero no una confirmación de acromegalia. Por eso que se utiliza esta prueba funcional. Pero esta prueba de tolerancia a la glucosa también nos puede servir como prueba de estimulación. Ya tenemos como prueba de supresión y también como prueba de estimulación. ¿En qué casos? En el caso de la diabetes mellitus. Entonces, como estimulación, ¿por qué? Porque el exceso de glucosa, ¿qué va a hacer? Nos va a liberar insulina, ¿no es cierto? Para poder regular la glucosa. Pero cuando no tenemos una cantidad de insulina adecuada, se va a mantener la glucosa en niveles altos. Entonces, estamos haciendo diagnóstico de diabetes. Luego tenemos el cortisol de medianoche y de las 9 de la mañana, basal diurno, confirmación de la sospecha de Cushing. Pérdida, entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? La pérdida de ritmo circadiano en el síndrome de Cushing. Entonces, para esto, generalmente cortisol media de la noche, 11 de la noche, más o menos. Es 8 de la mañana y 11 de la noche, o 9 de la mañana, 12 de la noche. Entonces, ustedes ya vieron el ciclo circadiano que le mostré el ACTH, que es bien parecido al cortisol, porque se libera ACTH, también se va a liberar cortisol. Entonces, debería estar elevado debería estar disminuido a las 11 de la noche o medianoche y debería estar aumentado a las 9 de la noche, del día, de la mañana o 8 de la mañana. De tal manera, ¿qué pasa? Que en el síndrome de Cushing, esto va a estar prácticamente, no va a haber una diferencia significativa entre el cortisol de la mañana y el cortisol de la noche. Entonces, ¿por qué? Porque ha perdido el ritmo circadiano en este síndrome de Cushing. ¿Qué más tenemos? Prueba de supresión nocturna con dosis bajas y altas de dexametasona. Entonces, esta es una prueba de supresión. Le estoy dando el corticoide con la finalidad de suprimirlo, con la finalidad de que no se produzca cortisol. En pacientes sanos, el cortisol es indetectable a las 9 de la mañana cuando se administra dosis bajas de dexametasona la medianoche anterior o a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? Y le medimos el cortisol a las 8 de la mañana. Entonces tenemos ahí que normalmente debería suprimirse el cortisol endógeno, porque estamos utilizando la dexametasona, que es un cortisol exógeno. Al no suprimirse, entonces tenemos una alta posibilidad o incluso un diagnóstico de síndrome de Cushing. Prueba corta de estimulación con ACTH. Esta estimulación
es para diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, que es la enfermedad de Addison. ¿Qué pasa si yo lo estimulo la CTA con la tetracosactida, o sea, con la ACTH sintética? Voy a estimular la liberación del cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, si yo le estoy dando directamente la CTH y no me libera cortisol en valores adecuados, entonces estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal. Entonces, esta prueba corta de estimulación con ACTH sintética es una prueba de estimulación. ¿Por qué? ¿Qué estoy estimulando? La liberación de cortisol. ¿Para qué? Para ver si realmente se libera. Si no se libera, entonces estamos frente a una enfermedad de Addison, una insuficiencia suprarrenal primaria. De esta manera, estos son algunos ejemplos de las pruebas dinámicas, de las pruebas funcionales que se utilizan en endocrino. Ya a medida que vayan viendo los diferentes temas, van a haber otras pruebas que se pueden utilizar. Bueno, eso sería la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, doctor. Todo claro. Bueno, yo creo que ya hemos terminado y ya nos veremos en la próxima clase. Gracias, Está doctor. bien, doctor. Muy bien, Ok, gracias a Creo que ustedes. esta pregunta- Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doc. Ya, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya estamos viendo, hasta luego.